Buenas tardes, todos, amigos de la OSC ONG Sin Componenda. Hoy, un nuevo programa en Tiro Certero. Y esta vez nos toca seguir hablando sobre el comunismo, porque el comunismo es terrorismo. Ese es el título del programa de hoy. El comunismo es terrorismo. Y vamos a ver desde su enunciado que tienen ellos como para confundir al cristianismo, porque hablan tanto del humanismo desde la perspectiva comunista, la opción por los pobres desde la perspectiva comunista. No es igual el humanismo y la percepción por los pobres desde el punto de vista del cristianismo, de sus enseñanzas y su doctrina de Jesús, que todos nosotros los creyentes los llevamos en el corazón. Regresamos en unos instantes. Bien, amigos, este tema es apasionante para los que conocen por historia, conocen por filosofía lo que es el comunismo. Es más, conocen por vivencias, conocen por experiencias y conoce porque aquí en el Perú también se ha dado ello. Por eso es muy importante conocer. Como era muy importante que en la educación se enseñara la historia del Perú, la historia universal, para conocer lo micro con lo macro, porque lo macro ahora es el nuevo orden mundial con el comunismo, y lo micro es el comunismo nacional en cada nación. Y eso nos da una perspectiva diferente, un prisma diferente, y se ve más completo. Entonces, el comunismo sí vamos a demostrar que es terrorismo. El comunismo como religión atea versus la religión cristiana. Porque esa religión laica, atea, esa la estamos viendo ahora. Y a nosotros no nos van a enseñar lo que hemos vivido en el tiempo de Velasco, porque ahora hablan del nuevo Velasco, lo que ha sido todo esto. Se ha experimentado muchas cosas que no se han dicho o de repente se han olvidado. Recordemos nosotros que en muchos programas anteriores hemos establecido el vínculo existente entre Marx y el satanismo, para que vean que el comunismo es producto de una raíz malvada, perversa y satánica, diabólica. En el libro de Richard Burdon, el Marx y Satán, precisamente así se llama, ahí se divulgó muchas cosas. Y ya sabemos nosotros que por la historia, cómo es, el comunismo siempre ha sido terrorismo, y lo vamos a manifestar contundentemente, partiendo de los postulados de ellos. Ellos hablan de un humanismo. ¿De qué humanismo? El humanismo materialista. Un humanismo materialista, marxista, donde lo material está por encima de la conciencia, lo material está por encima de lo espiritual, que la religión ha sido creada por el hombre, y todo eso que conocemos nosotros de la dialéctica ideal de Hegel pasó después a la marxista, a la de Engels, se complementó con los marxistas europeos y tantas cosas que nos identifican y nos hacen diferenciar claramente. Y nosotros partimos de un comunista nuestro, peruano, que sucedió a Carlos Mariátegui, y que cuando teníamos nosotros 16 y 17 años
en esos aires de la juventud, de querer conocer las cosas nuevas y de identificarse con algo distinto a los demás, pues ahí es donde penetra el comunismo, justamente, el marxismo, justamente. Esas ideas, producto de que hay gente que van construyendo una metodología de enseñanza para conseguir adeptos en las escuelas, en las universidades, porque se infiltraron. Entonces a mí no me van a venir con cuentos, a mí no me van a hacer leer artículos, porque lo hemos vivido, lo hemos experimentado. Y todo eso aquí en el Perú, aparte del conocimiento que ya se tiene, cómo se convierte el marxismo, el comunismo en terrorismo, terrorismo de Estado, terrorismos asociativos, de grupos, etc. Pero el asunto es que ese es el proceso de desarrollo del comunismo. Cuando nosotros decimos la religión laica atea, vamos a ver las partes diferenciales con la religión cristiana para que no nos sigan metiendo el dedo a la boca, especialmente los jóvenes, para que vayan conociendo cómo está todo esto desnaturalizado. Las promesas del socialismo no son las promesas del cristianismo. La historia y la búsqueda de la verdad es lo que llevó a muchos a entender una confusión que se han creado aquí desde los años 70 y 80 en el Perú. Entre los años de 1968 a 1980 en el Perú. Y todos partieron de ese concepto equivocado del marxismo, de optar por los pobres, preocuparse por los pobres, inquietarse por los pobres, pero de esa concepción materialista, sin conciencia, sin Dios, sin patria, sin familia. Eso lo hemos vivido ya lo hemos pasado. Y yo empiezo para hacer esa diferencia, justamente, ¿en qué se basaron ellos? ¿En qué se basaron para poder decir de que existe un marxismo cristiano, un marxismo con cristianismo? Pero en teoría, incluso sacaron la teología de la liberación en el tiempo de Velasco, donde muchos sacerdotes y dentro de todo el continente lleno de dictaduras se apoyaron esto. De ahí salió pues la Biblia latinoamericana con estas enseñanzas doctrinarias equivocadas, confundiendo papas con camotes. Y le explico rápidamente, porque este es un tema que nos apasiona. Hechos 2, 44 y 45. Esto fue lo que se basan para decir de que el marxismo tiene un propósito bueno. Y después vamos a demostrarlo, que es la gran estafa, una gran obra de un periodista peruano comunista, sucesor de Mariátegui, Eudosio Rabines. ¿Quiénes se van a acordar? Aquellos pues que estuvieron en 50, 60, 70, 80, se acordarán pues, porque murió asesinado por el propio comunismo en México, después de haber hecho muchos movimientos populares en todas partes del mundo, premiado por Stalin, premiado por Mao, reconocido en todas partes del mundo. Se desencantó, se decepcionó de la farsa comunista que hoy quieren repetir, llamando el nuevo Velasco por las ideas terroristas de un señor Cerrón que no sabe ni conoce que aquí en el Perú ya se ha vivido esto, o que si lo sabe, trata de mentir y ocultar. ¿Por qué no creemos que el señor Castillo conozca estas cosas? No creemos, no lo sabe.
Hechos 2, 44, 45. Todos los que habían creído vivían unidos, compartían todo cuanto tenían. Compartían todo cuanto tenían. Esto los comunistas dicen que es suyo. Ellos hacen eso. Comparten todo por igual, porque así estuvo en la iglesia primitiva, que se repitió mucho en la teología de la liberación, ¿no? Desde el punto de vista materialista. Y aquí en el Perú funcionó en el tiempo de Velasco asesorando, equivocadamente. Basado en eso, versículo 45, vendían sus bienes y propiedades y repartían después el dinero entre todos, según las necesidades de cada uno. Y acá hay una gran diferencia, pues. La perspectiva materialista del comunismo sobre este enunciado de la Escritura no se interpreta como ellos quieren interpretar. En primer lugar, ellos vendían lo que era suyo, se desprendían de lo que era suyo, hacían una bolsa común para compartir entre todos, por igual, al que más necesitaba se le daba. Era algo distinto a lo que ellos consideran. Eso era el cristianismo. En cambio, el comunismo, ¿qué considera? El comunismo considera que hay que quitarle a los ricos, hay que robarles para dar a los pobres, que no haya diferencia. Y sin embargo, vamos a demostrar que todo es una gran estafa, como dijo ese periodista Eudosio Rabines, que quisiera que ustedes conversen con sus abuelos para que les expliquen qué es lo que vivió el Perú y quién era este señor que conoció el comunismo mundial, el soviético y el pequinés. Él lo conoció muy bien y se decepcionó de ello. Entonces la diferencia nace por eso. Una cosa es desde mi perspectiva materialista, donde el movimiento, la transformación, todo es en base a la materia, donde no rige para nada ni la conciencia, porque también para ellos es materia, y el aspecto espiritual nada tiene que ver. Entonces, ¿cómo van a comparar una perspectiva de entendimiento, de un entendimiento santo, como es la palabra, de un entendimiento humano contaminado con propósitos de intereses individuales o intereses de grupo? Ahora, con eso tampoco nosotros vamos a defender a los ricos, porque ellos también tienen una labor que cumplir acá en nuestro país. Pero esto es diferente. El dinero era propio. Eso se llama desprendimiento. No se llama comunismo. La comunidad tenía esos propósitos en la iglesia primitiva, en la iglesia fundada por Dios. Por eso es la religión verdadera, porque es la única fundada por Dios, no por hombres. Y ahí está la diferencia. El materialismo, que hablaba primero de una dialéctica ideal, se convirtió en una dialéctica marxista, materialista. ¿Qué cosa es lo que veían? La dialéctica de la miseria, porque eso se comprobó, se sigue comprobando y siempre será, porque todo lo que nace muerto, todo lo que nace errado, todo lo que es de la oscuridad, todo lo que viene de una falsedad, lo que viene de una mentira, con un propósito malvado y perverso, destructivo, matar y robar, eso no subsiste en el tiempo. No tienen victoria, son fracasos, son perdedores. La muestra en donde ha surgido un comunismo de éxito. ¿En qué nación? Ni en China actualmente, que se puede estar con su hipercapitalismo, la apertura del capital, sus zonas francas de inversores,
Sí, pero su dictadura política, porque el comunismo apaga lo más precioso del ser humano, que es la libertad. Eso no es negociable. La libertad no es negociable, como el derecho a la vida no es negociable. Esos son los verdaderos derechos humanos, no la del comunismo. Aquí queremos humanos derechos. O sea, bajo las reglas, ya no usan tampoco las armas. Ahora ya todo es distinto. Ustedes ya han visto el nuevo orden mundial, ya no usa armas, pues. Otro tipo de armas, otro tipo de herramientas, otro tipo de instrumentos, otra metodología, otra penetración, otra forma de conquista. A nivel macro es eso, un comunismo internacional. Y a nivel micro, el comunismo que tenemos aquí es el que no vamos a permitir nosotros. Para eso es muy importante que ya despertemos. Y vamos a seguir analizando lo que es la diferencia entre una y otra cosa. Entonces, el ateo, pues que no cree en nada, cree en la materia, todo es un azar y todo se ha transformado, todo se ha hecho por sí solo, pues tiene una perspectiva distinta de la historia, de la evolución del hombre. Y cuando hablaban de el proletariado, la lucha de clase, ¿saben qué? Nunca ha existido esa clase de proletariado. Era como hoy, desocupación, desorganización, opresión de quienes, pero ahora es de un comunismo internacional. Esa vez era de los comunismos de Estado como consecuencia, sí, como consecuencia de una industrialización emergente en la cual ya desplazaba el trabajo, la actividad laboral humana por las máquinas, se iba introduciendo, por eso se empobrecía la gente, pero no era el proletariado, no, eran, ¿saben lo que eran? Trabajadores sufrientes, trabajadores sufridos como los que hay hoy. No hay ninguna opresión en aquel tiempo. Y eso se demostró cuando este señor, Eudóxio Ramírez, un periodista comunista mundial, se desencantaba de a poquito cuando veía la pobreza igual. En teoría, qué maravilla, todos hablan. Una cosa es la teoría, por eso la teoría no vale, sino la praxis. Pero una praxis en las relaciones humanas, en todos los espacios, donde tiene que estar el que es dueño de todo. El que hace conducir las cosas rectas, el que hace conseguir frutos para todos. Por eso debemos hablar más de comunitarismo en lo que se refiere a la percepción cristiana. Y dejemos el comunismo, ellos que interpreten como quieren, pero interpretan de acuerdo a su engaño y su farsa, porque son unos farsantes. Eudóxio Ramírez decía, dentro de esta metáfora de ideas para negar al comunismo, después de haber sido un gran comunista, decía, el mejor comunista es el comunista muerto. Eso llegó tanto a su idea porque se dio cuenta que era una mentira y era una farsa. Siempre la cúpula, la jerarquía vivía bien mientras el pueblo en la miseria. ¿De qué dialéctica se habla? La dialéctica de la miseria. Quieren tomar la opción por los pobres, pero ¿qué? Bajo el argumento materialista. Esa es la dialéctica de la miseria. Esa es la que aplicaba. Y todo era una farsa, porque iban
Vean ese libro o léanlo o traten de encontrarlo, la gran mentira, la gran estafa, la gran estafa, que es la gran farsa, es la que nos quieren aplicar ahora. A este señor que le quieren decir, le quieren hacer creer el nuevo Velasco, no se dan cuenta que en aquellos tiempos las intenciones eran buenas, porque siempre el propósito de ayudar al pobre, a los marginados, buscar la justicia, buscar la equidad, todos estamos de acuerdo con eso, sí, pero ¿qué mecanismos usas? ¿Qué herramientas, qué metodologías, qué instrumentos usas para una aplicación en la práctica? Porque en teoría, los países de la Unión Soviética de aquellos tiempos y actualmente hoy en la China y en Venezuela y en Nicaragua y en Cuba, en la teoría es bonito, bla, 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 floro, no funciona. Realmente no funciona, empobrece más bien. Entonces, nosotros tenemos que tener muy en claro esa situación. ¿Qué es lo que pasa? A este que le dicen el nuevo Velasco, bueno, si hubiese estado en aquellos tiempos, se hubiese dado cuenta que esas buenas intenciones, ¿saben dónde se fracasa? Cuando no hay cuadros. ¿Dónde se fracasa? Cuando no hay buena enseñanza. ¿Cuándo se fracasa? Porque no hay ministros orientadores y guías. Porque el comunismo se vuelve terrorismo cuando no entienden ese pensamiento marxista a las buenas y tienen que irse contra su propio pueblo. Lean la historia universal, véanla. Pasó en la Unión Soviética, pasa en China. Aquí en el Perú, Velasco también no entendía y se fue contra la clase campesina. Orientaron mal. El empleador, el rico, ya no comerá de tu pobreza. Y no les enseñó a trabajar. Ya nadie quería trabajar, si eran dueños de todo, trabajaban cuando querían. Por eso se mató todo, la economía, lo social, lo político. Reforma agraria. ¿De qué segunda reforma agraria hablan? Todo eso es la gran mentira, la gran farsa. No hubo nada de eso. Buenas intenciones, ahí quedaron. Pero si no tienes cuadros, como no lo tiene este señor hoy, va a ser un fracaso. Y el pueblo peruano tiene que despertar para darse cuenta. ¿A quién van a elegir? ¿A quién van a elegir? ¿Quieren repetir la historia del fracaso? ¿O quieren una historia de esperanza, una historia de fe, una historia que nos haga a nosotros conocer verdaderamente lo que ha sido el Perú, lo que es el Perú? Así que cuando nos vienen a decir eso del nuevo Velasco, ni saben lo que están hablando. En aquellos tiempos también, les vuelvo a repetir, la teología de liberación fue un disparate, como lo sigue haciendo hoy, lo sigue siendo hoy. Y hoy estamos con un avance de la tecnología, con un avance de la inteligencia artificial, con un avance de un dominio de poder, porque todas las ideologías, como dice el Papa Francisco, todas las ideologías es una imposición de aquellos que la crean y no dejan que el pueblo piense. Miren el video, chiquito nomás.
También un aspecto fundamental para promover a los pobres está en el modo en que los vemos. No sirve una mirada ideológica que termina usando a los pobres al servicio de otros intereses políticos y personales. Las ideologías terminan mal, no sirven. Las ideologías tienen una relación o incompleta o enferma o mala con el pueblo. Las ideologías no asumen al pueblo. Por eso, fíjense en el siglo pasado, ¿en qué terminaron las ideologías? En dictaduras, siempre. Siempre. Piensan por el pueblo, no dejan pensar al pueblo. O como decía aquel agudo crítico de la ideología, cuando le dijeron, sí, pero esta gente tiene buena voluntad y quiere hacer cosas por el pueblo. Sí, 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 todo por el pueblo, pero nada con el pueblo. Estas son las ideologías. Bien, entonces, una cosa es que uno voluntariamente piense, que uno voluntariamente ejerza la libertad, que uno voluntariamente tenga expectativas, que de acuerdo a sus talentos puede competir con otros talentos, pero de manera cristiana, sana. Y otra cosa es que le impongan a usted pensamientos destructivos, pensamientos que lo único que consiguen es acabar con todo. Las riquezas se caen. Tienen a Venezuela, Perú no va a ser un Peruzuela. Siempre, cuando Eudóxio Rodríguez cuenta que cuando fue varias veces, ha recorrido todo el mundo, acá en el Perú también hizo movimientos populares en Chile, Argentina, en Uruguay, estuvo en España y en todo, casi la Unión Soviética recorrió porque era nombrado por el mismo Stalin y por el mismo comité comunista. Y él vivía, pero ¿cómo? Lo que dicen, lo que hablan en los foros, lo que dicen, pero la realidad es otra, porque en su viaje al tren nomás se dio cuenta cuando pasaban por diferentes lugares la pobreza y la miseria que existían. Los campesinos, los trabajadores que ellos dicen el proletario, la lucha de clases, no tenían ninguna participación en los acuerdos gubernativos. Nada, ignorado. Le imponían el pensamiento como quieren imponer ahora este gobierno mundial a través de estas naciones donde el comunismo trata de regresar, pero es necesario que conozcan la historia. A mí no me la van a contar. Yo tenía 16 años cuando me escuchaba todos los programas de Eudóxio Rodríguez, porque yo tenía esas ideas marxistas al comienzo. Y el desencanto llega porque cuando se confronta la realidad, y ese es el materialismo, confrontación. Esa es la idea materialista, confrontación constante, permanente. ¿No entiendes por las buenas? Terrorismo. Sí, lo hemos vivido en el Perú. Miren el video.
Después de haber visto este video, ya no tenemos nada más que hablar. A ti te corresponde. Tú, empresario, date cuenta en el peligro que estás. Preferible es que ya en la mentalidad de un nuevo gobierno comiences a entregar, a desprenderte de 10 o 15 o 20% en la cual puedes colaborar con el rescate de las cenizas del país, a que lo pierdas el 100% con un comunismo desastroso, con un comunismo que empobrece. A ti también te digo, estudiante, yo fui embaucado cuando tenía 16 años, 17 años, 18 años, y vivía eso. El tiempo nos da la razón. Cuando uno tiene ya vivencias, habla con justa realidad, porque se ha vivido en aquellos momentos, se ha conocido el velasquismo. Es más, el que habla tuvo que participar en 1974, justamente en el tránsito para salir de la dictadura, cuando ya un personaje también cuestionados por uno y amados por otro, Francisco. Sí, Francisco Morales Bermúdez, que lo sacó a Velasco. Así que no me vengan a contar pajaritos. Esas ficciones, esas ilusiones, esas ideas comunistas, esos son para los que están en la cúpula, vivan bien. Y la miseria es para los demás. Así que tú, estudiantes, tú sobre todo, Pulpín, que ya has visto, no te han contado la historia verdadera, y yo te estoy contando la otra parte que no habla nadie, porque la he vivido. A ti también, padre de familia, tienes que defender los valores, la dignidad humana de tus propios hijos, de tus propios nietos, la tuya misma, porque ya es tiempo que tú pienses y no aceptes una educación malsana o insana, destructiva. Nunca lo olvides. El marxismo de las bases satánicas viene a robar, viene a matar, viene a destruir. Y eso es lo que van a hacer. Tú, ama de casa, tú que sabes administrar la economía mejor que cualquiera, porque con lo que te llega a tu hogar, tú sabes cómo manejas. Y si ahora te digo a ti, madre desempleada, porque tu esposo no tiene trabajo, eso es precisamente para reaccionar todos y no dejarnos aplastar por un pensamiento arcaico, obsoleto. Eso es retrógrado. Ese ateísmo barato y retrógrado no va a funcionar en el Perú. Apenas, ¿cuántos son los ateos acá? ¿Cuánto es este comunismo? ¿Se dan cuenta? 10% a lo máximo. Se unen todos los comunistas igual. Nosotros tenemos que sacarlos ya. También me voy a dirigir a los profesores, a los profesionales, a los políticos, a los deportistas, a los ciudadanos en general. Ya saben lo que es el comunismo. Y en el deporte mismo, ¿ustedes han visto algún país comunista que sea campeón del mundo? Que jueguen bonito. ¿Han visto campeonar a alguien? De repente por ahí se me habrá pasado, pero yo nunca he visto campeonar a nadie. Deporte, destacan en otras actividades. Muy bien. ¿Y por qué? Si también las naciones de Occidente desarrolladas también lo hacen. Entonces no es el sentido de tomar parte o posición por personas. Es la patria, el Perú,
lo que se va a defender. O quieres comunismo o quieres cristianismo. Con esto, ustedes tienen en esta hora cumbre decisiva de poder salvar al país. Los destinos de esta nación están en sus manos. Piensen bien para que elijan bien. El estilo de vida del comunismo es de su perspectiva materialista, sin Dios, sin patria, sin familia. La materia por encima de la conciencia, por encima de lo espiritual. ¿Eso eres tú? No eres tú. Entonces, haz valer, haz prevalecer la luz sobre esa oscuridad. La patria, el Perú, se lleva en el corazón, con los valores, con nuestra historia, con nuestra tradición, con todo lo que hemos obtenido por nuestros padres, nuestros ancestros, a lo largo de generación tras generación. ¿Quieren quebrarnos eso? No, por el contrario, nosotros vamos a quebrarlos, como vamos a quebrar a los corruptos, porque en un nuevo gobierno tenemos que participar todos de acuerdo a sus funciones y de acuerdo a sus oficios, a su profesionalización y a sus deseos de servir a la patria en el puesto que le toca servir. Eso es todo y será hasta la próxima.